les bendiga. Les saluda la hermana Teresita Nicho del Ministerio de Mujeres de Impacto de la Gloria de Dios. Les doy gracias por darme la oportunidad nuevamente de estar en sus hogares compartiendo con ustedes la palabra que el Señor va a traer para nosotros en este día. Pues nuevamente seguimos aquí trayendo la palabra que el Señor tiene para nosotros. Hemos estado viendo diferentes temas de los cuales el Señor nos ha venido trayendo una palabra bien fuerte. Y pues en este día el Señor nos quiere hablar nuevamente a nosotros para que nos está preparando nuestros corazones porque Él quiere sanarnos de esas heridas que quizás tal vez no nos hemos dado cuenta que venimos trayendo por largo tiempo. Pues en este día el tema que el Señor nos ha traído es amar es perdonar. Y pues qué lindo, ¿verdad? Decir que el amor es algo que tal vez nosotros no podemos decir que es el amor tan grande que el Señor tiene hacia nosotros, porque yo creo que el amor de nuestro Dios Padre no tiene límite. Y pues en esta tarde, como les acabo de decir, pues el Señor nos viene hablando acerca del perdón. En el programa anterior estuvimos hablando cómo es que el enemigo nos ha querido llevar a cautividad, ¿verdad? Nos ha estado queriendo llevar pues al pecado, a ser esclavos del pecado, y pues muchas veces cuando dentro de nosotros hay una falta de perdón, desafortunadamente es un arma que el enemigo va a usar para nosotros empujarnos a llevar al pecado. Pues vamos a ver en la palabra de Dios. Primeramente que nada quiero llevar esta palabra que el Señor me ha dado, y esto es en primera de Juan 4:9, en donde habla del amor, ¿verdad?, de Dios que nos tiene a nosotros, ¿verdad? Dice, Dios nos ama tanto que mandó a su único Hijo a morir por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados, y lo hizo por amor a nosotros. Wow, qué tremendo, ¿verdad? El amor de Dios, porque desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había perdonado. Desde antes que nosotros fuéramos engendrados, Él ya había mandado a su Hijo para morir por nuestros pecados que íbamos a cometer, no los que estamos, sino los que íbamos. Él desde antes de nacer, Él ya nos había perdonado nuestros pecados, porque por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, ¿qué tan grande es el amor de Él, que manda a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros nuestros pecados fueran perdonados? Y a veces para nosotros es tan difícil el poder perdonar a quien nos ofende. Nuestro orgullo propio, a veces el resentimiento, el coraje que tal vez haya en nosotros, no nos permite perdonar a esa persona que nos ha ofendido. Entonces, no nos ponemos a veces a pensar, bueno, el Señor es tan lindo con nosotros que Él no midió, Él no importó el pecado que nosotros fuéramos a cometer, que Él por amor nos ha perdonado. Entonces, desafortunadamente, muchas veces nosotros venimos cargando con esa falta de perdón, ese resentimiento, ese odio, esa amargura, que al final de cuentas a quien nos hace daño es a nosotros mismos. El perdonar es no ayudar a la otra persona, sino es ayudar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el perdón es la llave que nos va a llevar a la sanidad del alma. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad?, cómo es que el Señor quiere sanarnos de esas heridas que traemos en el alma, porque el Señor no solamente sana las heridas físicas, no solamente sana las enfermedades físicas, sino que también Él sana las heridas y las enfermedades del alma. Entonces,
vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? El Señor nos pide perdonar. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene hacia nosotros una ofensa, ¿verdad? Quizás menor, quizás grande, pero en ese momento nosotros tenemos el resentimiento, viene hacia nosotros el resentimiento, porque en ese momento fuimos ofendidos. Entonces ese sentimiento negativo, esa semilla ya de maldad que fue este momento en que nos ofendieron, esa semilla no nos permite tal vez en ese momento perdonar, o quizás decimos, sí, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero no lo estamos sintiendo. ¿Estamos perdonando realmente? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. Y bueno, la respuesta que podemos tener para saber si realmente nosotros hemos perdonado, vamos a ver qué es lo que significa realmente el perdón. Perdonar no es olvidar. El perdonar no quiere decir que inmediatamente vamos a decir te perdono y olvido ya lo que me hiciste. Esto no es posible porque nunca vamos a poder olvidar la ofensa que nos hicieron. Siempre va a venir a nosotros, siempre la vamos a recordar. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el perdón va a producir en nosotros? Porque esa ofensa trajo a nosotros una herida que causó dolor. Esa herida va a estar ahí latente si es que nosotros no vamos a nuestro Padre Dios para que esa herida sea sanada. Entonces, en el momento que nosotros somos ofendidos, en ese momento causa una herida en nuestra alma. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa herida, mientras que no sea sanada, va a estar ahí. Va a traer otras consecuencias, las cuales nos va a ir afectando. Es como una herida física. Si nosotros tenemos una herida física, que es una herida profunda en cualquier parte de nuestro cuerpo, y nosotros no vamos al médico, no nos tratamos, no curamos esa herida, esta herida va a estar ahí latente, esta herida va a estar ahí, va a causar una costra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tocamos esa herida, que cuando nosotros la tocamos, causa dolor. De la misma manera, cuando nosotros tenemos una falta de perdón en nosotros y que está esa herida ahí, ese dolor, ese resentimiento, esa falta de perdón en nosotros, esto es lo que el enemigo va a usar para traernos dolor y en este momento llevarnos al coraje, llevarnos a la ira. ¿Qué es lo que pasa? Viene, nos recuerda lo que nos hicieron, nos duele. ¿Por qué? Porque esa herida no está sanada. De la misma manera, si nosotros no sanamos esa herida, es como no sanar una herida física. Nosotros tenemos la costra, está ahí, lo tocamos y nos duele, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque dentro de esa herida va a causar una infección. Dentro de esta herida puede causar traer muchas consecuencias que nos va a afectar. ¿Por qué? Porque va a estar causando esa herida se vaya infectando, se vaya infectando, se vaya infectando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente tenemos que tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? No tengo que ir con el doctor porque esta herida no quiere sanar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el doctor? El doctor va a abrir esta herida y va a empezar a sanar, va a poner a oxigenar, va a limpiar y va a limpiar y va a limpiar. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta herida va a doler profundamente, pero va a tener que ser siendo curada, ponerle antibiótico, poner la medicina que se necesita. ¿Para qué? Para que esta herida sea sanada. Y toma tal vez, dependiendo del tamaño de la herida, toma un tiempo para que esta herida sea sanada y tal vez tiene que ir con frecuencia uno al doctor para que lo siga tratando. Asimismo son las heridas del alma y muchas veces nosotros estamos tan heridos y no nos damos cuenta porque el enemigo nos quiere tener ciegos con ese coraje, ese resentimiento, nos ciega, que no nos deja ver que estamos lastimados, que tenemos que llevar esto al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vamos a olvidar, definitivamente no se va a olvidar, pero tenemos que perdonar para que entonces esa herida empiece a ser sanada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esta herida es sanada, verdad? Entonces venimos, pedimos, perdonamos, empezamos a ser sanados. Perdonar, dice, no es olvidar, pero perdonar
es recordar sin dolor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros vamos a perdonar y empezar a ser sanados, va a llegar un momento en que esa herida va a tener una cicatriz y vamos a ver esa cicatriz y vamos a recordar lo que nos pasó, pero que lo que va a pasar ya no nos va a doler. ¿Por qué? Porque esa herida fue sanada, porque esa herida, ese dolor que nosotros tenemos de lo que nos hicieron, el Señor ya lo sanó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a recordar, pero sin dolor. Vamos a perdonar, y ¿qué es lo que va a haber? Ya no va a haber amargura. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay una ofensa, ¿qué es lo que pasa con una ofensa? Viene la ofensa, de ahí viene el resentimiento, de ahí viene el dolor que nos causó esta ofensa. De ahí la falta de perdón. Mientras que haya esa falta de perdón, si nosotros no perdonamos inmediatamente a esa ofensa que se nos fue dada, entonces aguardamos esa falta de perdón dentro de nosotros mismos, y que es lo que va a causar odio. Va a haber una semilla de maldad en nosotros que nos va a empujar a cometer pecado. De ahí que nos lleva a la amargura. Vamos a vivir amargados, con resentimiento, con dolor, con coraje. ¿Y qué es lo que va a pasar de eso? De ahí el enemigo va a empezar a usar las armas para nosotros ser yendo en cautiverio, llevarnos a la cautividad, llevarnos a la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque es lo que Él quiere, empezar a jalar y llevarnos y llevarnos. ¿Y qué es lo que va a causar? Va a causar una muerte espiritual, porque mientras que haya dentro de nosotros amargura, mientras que haya dentro de nosotros odio, van a ser semillas de maldad que nos van a ir empujando a cometer pecado y a nosotros ir muriendo espiritualmente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros perdonamos? Cuando nosotros perdonamos, entonces se quita la amargura, entonces se sana el dolor, entonces esa herida ya no va a estar. ¿Por qué? Porque esa herida ya va a estar cicatrizada, entonces ya no va a estar abierta esa herida. ¿Por qué? Porque nosotros ya perdonamos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos sanados. ¿Qué es lo que pasa entonces el perdón? ¿Qué más significa? Es recordar sin andar cargando todos estos resentimientos, es lo que estaba comentando ahorita. El perdón es ya no vamos a andar cargando el odio, el coraje, el resentimiento. ¿Por qué? Porque todo eso lo vamos a sacar, lo vamos a limpiar. El Señor nos va a limpiar, el Señor nos va a sanar y va a sacar todos esos resentimientos, todas esas semillas de amargura, todas esas semillas de maldad que fueron criadas por esa ofensa. ¿Qué es lo que va a pasar también cuando logres esto? Cuando ya tú logres el no recordar con dolor, cuando tú ya logres estar sin amargura, cuando tú te des cuenta que esa herida ya no está abierta, cuando tú te des cuenta que ya no estás cargando todos esos resentimientos, es cuando tú te vas a dar cuenta que ya has perdonado. Esto es el perdón. El perdón es cuando tú ya te das cuenta. Entonces vamos a verlo, vamos a leerlo de seguido para poder entender. Dice, perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, sin amargura, sin la herida abierta, es recordar sin andar cargando todos estos resentimientos. Cuando tú lo logres, te darás cuenta de que has perdonado. Gloria a Dios, es tremendo lo que el Señor nos habla, porque el Señor quiere llevarnos a la tierra prometida. Él quiere que nosotros fluya esa leche y miel en nosotros, en esa tierra, en lo que Él nos ha prometido. Él quiere sacarnos del cautiverio.
sacarnos de la esclavitud de Egipto, pero mientras que nosotros estemos con todas estas ataduras de amargura, de resentimiento, entonces nosotros no vamos a poder salir de esa esclavitud, vamos a seguir sometidos al enemigo. ¿Por qué? Porque mientras que haya estas heridas abiertas, son puertas en las cuales el enemigo va a poder entrar y traernos a recuerdo eso que nos lastimó, y entonces en nosotros va a haber ese coraje y ese resentimiento que nos va a seguir pecando y nos va a seguir llevando a la muerte espiritual. Y muchas veces desafortunadamente no nos lleva solamente a la muerte espiritual, sino que nos lleva a la muerte física. ¿Por qué? Porque muchas veces